Por todo el planeta hay restos de civilizaciones antiguas. Edificios en tiempo abarrotados y ahora desiertos. Su sentido se ha perdido en el tiempo. ¿Quién levantó estos monumentos? ¿Y por qué? ¿Contienen estas construcciones la clave de antiguos secretos o conocimientos perdidos? ¿Qué misterio ocultan? Los Andes peruanos, en Sudamérica. El paisaje escarpado oculta algunos de los monumentos más vetustos del mundo antiguo. Los grandes edificios levantados por los incas en el siglo XV desafían al tiempo. Un trabajo de la piedra tan habilidoso que en las juntas no entra ni una cuchilla de afeitar. Estos muros no se han movido en siglos, pero no hay mortero que los consolide. ¿Cómo se construyeron? La Gran Pirámide de Gizeh, construida hace más de 4.500 años. En la época romana, Heródoto visitó el lugar y estimó que habían sido necesarios por lo menos 100.000 hombres para su construcción. Los historiadores posteriores confirmaron esta teoría. Un descubrimiento asombroso. El alojamiento de los trabajadores, pero con capacidad únicamente para la 10ª parte de ellos. El misterio se intensifica. Durante miles de años la gente ha golpeado la roca blanda con la dura hasta darle forma y grabarla. La idea es sencilla, pero ¿permite erigir los grandes muros de los incas y los fantásticos monumentos grabados de los egipcios? Los hallazgos arqueológicos confirman esa teoría. Las marcas de la piedra concuerdan con el método del martillo y en ambos yacimientos se han encontrado piedras martillo. Encaja una pieza del rompecabezas. Unas herramientas sencillas pueden conseguir la precisión de las pirámides, cuadrados y triángulos perfectos alineados con los puntos cardinales. ¿Cómo consiguieron los egipcios semejante precisión? ¿Dominaban las matemáticas? Podían hacer cálculos matemáticos que implicaban el número pi, que no es lo mismo que descubrir este valor de forma abstracta con cálculos deliberados. De momento no hay pruebas de que usaron aparatos mecánicos como grúas. Una de las posibilidades sugeridas, que merece cierto crédito, es la utilización de una especie de balancín. Un dispositivo semicircular que, atado a sendos lados de un bloque, permite hacerlo rodar por una rampa. Pero es el único aparato insólito que se me ocurre que hayan usado los egipcios. Quizá el shaduf, el método más antiguo de sacar agua, proporcionara a los constructores de pirámides una buena palanca. Los ladrillos de barro de la orilla del Nilo podían ser una base perfecta para hacer rampas sencillas.
Para crear la forma piramidal final hacía falta un arquitecto imaginativo y un poco de experimentación. ¿Podemos encontrar pruebas de ensayo y error? Podemos apreciar un desarrollo gradual desde los primeros pilotes de piedra que marcaban las tumbas hasta la primera mastaba o lápida funeraria. La pirámide de Zoza en Saqqara fue un primer intento de construir los escalones de los que parte la forma piramidal. Detrás de la teoría, un arquitecto documentado, Imhotep, tan apreciado por los egipcios que posteriormente lo divinizaron. En Daysur, una pirámide más tardía es el primer intento de recubrir los peldaños a media altura, pero los constructores se dieron cuenta de que la estructura era demasiado empinada. Las futuras pirámides tendrían un ángulo más suave. De haber sabido tantas matemáticas, los arquitectos egipcios no hubieran necesitado todos estos intentos. Cuando contemplamos los restos de antiguas sociedades, nos maravillamos por lo que vemos. Ruinas enormes, piedras inmensas, estructuras complejas que nunca se nos ocurriría construir. Pero esa gente pensaba de otro modo. Y tenemos que aceptar que se trata de habilidades perdidas. Desde luego hemos perdido la capacidad de levantar pirámides, pero que las cosas desaparezcan no significa que tenga que hacerlas algún agente sobrenatural. Los seres humanos son muy listos. Un viaje a Egipto no se olvida. Si visitas Grecia o Roma, por ejemplo, ves cosas mucho más acordes con nuestra propia arquitectura. Así que miras un templo griego y quizá te recuerde el diseño de un banco de tu ciudad o algo así. Existen fuertes lazos entre la arquitectura clásica y la nuestra, mientras que si miras templos egipcios son totalmente distintos. Incluso hoy día estos monumentos serían difíciles de reconstruir, pero ¿es el método de construcción su mayor misterio? ¿Qué motivó a tanta gente a trabajar tanto en su creación? En Egipto se ha transmitido durante siglos la imagen de los esclavos y los trabajos forzados, pero ¿fue realmente así? La teoría clásica de que una pirámide se construía con 50.000 a 100.000 esclavos no nos adelanta mucho. Primero, ¿cómo los controlas sin una pistola? Segundo, ¿cuánta gente tienes que tener además de los 100.000 esclavos que acarrean la roca para controlarlos y organizarlos? ¿Dónde vivían? ¿Qué pasa con la comida para alimentarlos? Muchos problemas que no podemos explicar. Las grandes extensiones del Sinaí, una tierra aparentemente estéril habitada por tribus nómadas. Aquí salió a la luz una de las ciudades perdidas más extraordinarias de la historia, escondida entre los grandes desfiladeros de arena del desierto, Petra. En la entrada, uno de los mayores monumentos al esfuerzo humano. Esta gran fachada, ahora llamada El Tesoro, protege una pequeña estancia. El método de construcción es sencillo. Hay apoyos para los pies a lo largo de los 70 metros de altura del edificio. En ellos, los artesanos arriesgaron sus vidas para grabar la fachada de roca. 2000 años después de su construcción, el tesoro sigue como nuevo, protegido de los elementos por los riscos circundantes. ¿Será la protección la clave de su secreto? Igual que el paisaje defendió al edificio de los elementos externos, este protegió a la gente que vivía en él. Pero las fuerzas naturales no eran la única amenaza. Petra, encrucijada de numerosas rutas comerciales, visitada por muchas tribus, era vulnerable. El tesoro demostraba la fuerza, el poder y la determinación del pueblo. La magnitud del esfuerzo humano era medio de disuasión y la ciudad prosperó durante siglos. Hasta el año 106 después de Cristo, con la llegada de los ejércitos invasores del Imperio Romano, los edificios siguieron inspirando temor.
En los grandes cañones del oeste americano, las tribus nativas también dejaron grandes monumentos a su talento constructor. Escondidas entre los cañones aparecen diminutas construcciones, alcobas enterradas en la roca que protegían a sus habitantes contra los elementos y los enemigos. ¿Encaja así otra pieza del rompecabezas? ¿Tienen todos los monumentos finalidad de protección? En medio del Pacífico, en la isla de Pascua, se yerguen más de 1000 estatuas de hasta 8 metros de altura que datan del siglo XII. ¿También ellas disuaden a los invasores? Entonces, ¿por qué los isleños colocaron esas enormes estatuas mirando tierra adentro? Los primeros europeos pisaron la isla de Pascua en 1722. Para aquellos marinos, el que esas gigantescas estatuas guardaran un paisaje desierto no tenía ningún sentido. Los isleños siguen cantando canciones transmitidas de generación en generación y que en forma de mito revelan la historia de las grandes estatuas. Bajo las primeras piedras yacen los huesos de los antepasados y las excavaciones descubrieron una especie de cuencos ceremoniales. Investigaciones posteriores demostraron que esos recipientes se encajaban en las cuencas de los ojos de las estatuas. Los antepasados vigilaban a sus descendientes y protegían la tierra. Es el miedo no a los vivos, sino a los muertos. El mayor miedo es el miedo a la muerte. Por eso hace cosas la gente. Ellos querían saber qué había después de la muerte. Así que si sus sacerdotes, sus teocracias, su marco cultural, decían que eso era lo que tenían que hacer para alcanzar la vida eterna, o para ir a un lugar feliz después de la muerte, o para evitar que los antepasados los asediaran y fastidiaran, un gran problema para ellos, pues lo hacían. Esas eran las cosas que preocupaban a la gente en el mundo entero. Y sigue siendo así en algunos sitios, y también para nosotros. Nosotros lo resolvemos olvidándolo y no hablamos de la muerte. Es un tema tabú. Pero para otras culturas fue un tema primordial, el que daba sentido a sus vidas, a su religión, a todo. Por todo el mundo se han encontrado tumbas que contienen objetos valiosos, desde cerámica hasta oro y joyas, pertenecientes a civilizaciones en las que la esperanza de vida era de tan solo 30 años. La protección en vida era fundamental, así como la protección en la vida futura. En 1974 se hizo uno de los mayores hallazgos del siglo en Xi'an, en China occidental. La excavación inicial halló un muro de guerreros de terracota, 8.000 figuras de tamaño natural encargadas en el siglo III a.C. por el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi. Las verdaderas dimensiones de esta obra extraordinaria solo nos las podemos imaginar. El primer emperador no solo se llevó un ejército para protegerlo en el mundo subterráneo, sino también una réplica de todo su imperio, y hasta concubinas enterradas vivas para concebir hijos futuros. Había una réplica de todo su imperio, con palacios, cordilleras, ríos, lagos y mares llenos de mercurio. El resplandor del mercurio en la superficie daba la impresión de que el agua circulaba por esos ríos y lagos hasta el mar. Toda la escena estaba iluminada por lámparas alimentadas por grandes depósitos de grasa de ballena, diseñadas para arder eternamente, y a la luz parpadeante de las llamas, en el techo de la tumba, se divisaban las constelaciones, formadas por perlas y gemas para que lucieran como estrellas en la bóveda del sepulcro.
El primer emperador pensó en los saqueadores de tumbas y tomó complicadas precauciones para conseguir que nadie violara su sepulcro. Había arcos automáticos que disparaban flechas con punta de bronce a cualquiera que tropezara con un alambre tendido por los pasillos. La tumba se cerraba con puertas mecánicas, probablemente losas de piedra muy pesadas, y todo esto enterrado bajo varios millones de toneladas de tierra. Desde entonces el gobierno chino ha interrumpido las excavaciones. La explicación oficial es que para seguir cavando en la tumba hay que esperar a disponer de tecnología capaz de conservarla. ¿Pero no habrá algo más? Lo que hay que entender de la relación de los chinos con los antepasados es que no se trata de un mundo encantador, donde la abuela, el abuelo, papá y mamá y todos los primos están merendando tan a gusto en el cielo. No, lo que hacen es vigilarte, y si algo sale mal en tu vida es porque tus antepasados están disgustados. No les gusta cómo educas a tus hijos, no les gusta cómo has pintado la casa, les molesta qué tal es el árbol que ellos plantaron hace tantos años. Son malignos. No velan por tu interés, sino por el suyo propio. Si les fastidias, te fastidian. Si les llevas la contraria, convierten tu vida en un infierno. Existe el miedo de que si alguien molesta al primer emperador, su espíritu, que lleva muchos siglos vagando por este mundo, saldrá de verdad. En todo esto hay algo muy oscuro y malo, algo que les ha aterrorizado y que sigue asustándolos. No le molestarán porque conservan la misma creencia sobre los antepasados. Si le das la menor oportunidad al demonio, vendrá y te atrapará. ¿Podría resolver esto el misterio que encierra la construcción de otros edificios? En Inglaterra el paisaje está marcado por cientos de montículos levantados por el hombre. Muchos de ellos han sido excavados. Se les llama túmulos funerarios y parece que son tumbas corrientes, pero no se trata de enterramientos corrientes. West Kennet, un largo túmulo en Salisbury. Cámaras individuales contienen partes separadas del cuerpo dispuestas ceremonialmente. Las calaveras en una, los huesos largos en otra. El enterramiento se produjo mucho después de la muerte, una vez eliminada la carne. ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Tenían alguna finalidad ritual? ¿Tienen algo que ver con los grandes círculos de piedra que se encuentran por todas las llanuras de Europa y que quizás sean las construcciones de piedra más antiguas del mundo? ¿Eran estos círculos de piedra camposantos donde yacían los muertos hasta la descomposición de sus cuerpos? La ubicación de los túmulos cerca de los círculos respalda esa teoría. En Avebury, al sur de Inglaterra, una larga avenida conduce hasta el mayor círculo de piedras de Europa. ¿Otra parte de la ceremonia funeraria? En un estudio llevado a cabo hace 3 o 4 años, enviaron un impulso eléctrico al suelo y descubrieron que la gente debió caminar por dentro de la avenida. Y luego, aparentemente, también por el exterior. Así que se les dejaba caminar por dentro al acercarse a Avebury, pero al alejarse tenían que ir por fuera de la avenida, o al revés, no se sabe. Pero desde luego hay evidencia de que la gente utilizaba la avenida. Y por supuesto se han encontrado enterramientos y también yacimientos de cerámica y demás a lo largo de la avenida. Así que hay que considerarla como una especie de aproximación, quizá para el paso de procesiones funerarias, el cortejo que llevaba los cadáveres, porque creo que ese era uno de los objetos de estos grandes anillos. En parte eran centros para celebrar funerales. ¿Explica eso el misterio? ¿Los monumentos de Stonehenge y Avebury eran espacios rituales? ¿O estos cronlets esconden otros secretos? Stonehenge lleva miles de años hechizando a sus espectadores. Siguen sin conocerse sus orígenes. Los primeros historiadores lo asociaron a Merlín y al rey Arturo. Arqueólogos posteriores creen que está destinado a rituales druídicos y las dagas grabadas en una piedra sugieren una intervención de Micenas. Pero las técnicas de datación modernas demostraron que es mucho más antiguo. Está construido en 3 fases. La primera parte del cronlets, la zanja y el círculo exterior, tiene más de 5.000 años. La herradura de piedra es un añadido posterior.
Como en el caso de las pirámides de Egipto, se han atribuido muchos significados a sus enigmáticas piedras. Puede ser un gran ordenador, un predictor de sucesos futuros o un predictor meteorológico que avisa de tormentas de meteoros. Si con el ordenador reconstruimos su trayectoria hacia atrás, comprobamos que la estela de material de un destacado cometa del sistema solar llamado cometa Anke debió cruzar la órbita terrestre en la época de construcción del Stonehenge original, en el 3200 a.C. Así que sobre las 7 de la tarde, al ponerse el sol al oeste, esa cola se haría visible en el este y la gente que construyó Stonehenge 1 tendría allí una indicación de que iba a producirse un cataclismo. La Tierra estaba a punto de entrar en esa estela de material y el cielo iba a arder en una tormenta de meteoros. Pero junto a todos los monumentos megalíticos de las Islas Británicas se encuentran largos túmulos. Si te fijas en el aspecto de esos túmulos, la verdad es que parecen refugios antiaéreos. Y aunque la sugerencia parezca absurda, bueno, merece la pena tomarla en cuenta. ¿Podría ser cierta esta hipótesis? Tal vez, pero no hay pruebas sólidas. Sin embargo, algo se sabe. Los antiguos britanos veían un cielo muy distinto del que vemos hoy. Durante miles de años el movimiento del eje de la Tierra ha cambiado la posición relativa del Sol, la Luna y las estrellas. En la época en que se construyó parte de Stonehenge, en el solsticio de verano, además de que el Sol salía justo sobre la piedra de herradura o piedra exterior, aparecían otras muchas alineaciones. Una de las 3 características únicas que reúne es que las piedras rectangulares, que están fuera del círculo, son las 4 estaciones. Y se llaman estaciones porque te tienes que estacionar en una de ellas y mirar hacia la otra. Si se observa el plano, se ve que hay, o había, una piedra aquí, otra aquí. Luego el lado largo del rectángulo que pasa por aquí hasta aquí, donde estaba la tercera piedra, y la cuarta piedra se encontraba aquí abajo. Esto está alineado con el amanecer del solsticio de verano. Si volvemos a esta piedra y miramos a través del lado largo del rectángulo hacia esta piedra, eso señala la posición más septentrional de la Luna. Si se quiere relacionar la astronomía con estos monumentos, hay que fijarse en todos ellos, porque si se considera solo Stonehenge o solo otro monumento aislado, se puede llegar a conclusiones erróneas, porque de un monumento concreto se puede decir casi cualquier cosa. Pero en conjunto lo que vemos es que hay alineaciones astronómicas del Sol o de la Luna. Nunca son totalmente precisas, ese es uno de los errores, pero encontramos esas alineaciones en el solsticio de invierno al atardecer y en el solsticio de verano al amanecer, y también los puntos cardinales norte o sur. Así que la gran pregunta que tenemos que hacernos es, si por entonces no había estrella polar y esa gente no tenía brújula, ¿cómo encontraban el norte? Porque lo hacían una y otra vez. Por supuesto, la otra pregunta es, ¿por qué les importaba? Los egipcios también alineaban sus monumentos, pero a diferencia de los britanos dejaron muchas indicaciones del porqué. La traducción de los jeroglíficos ha demostrado el papel central del dios Sol, Ra. La vida dependía de que el sol saliera cada día, y los egipcios lo reflejaron en sus construcciones. En 1994 la investigación sugirió que además del Sol y la Luna, estas alineaciones también estaban relacionadas con todo el sistema solar. 2 nuevos campos de investigación aportaron indicios del enigma. El primero fue una nueva traducción de los primeros jeroglíficos, los textos de las pirámides. El segundo, un descubrimiento de los astrónomos en 1960 de que uno de los 4 conductos de la Gran Pirámide señalaba directamente hacia la constelación de Orión. Los mitos de la creación egipcia hablan de otros 2 grandes dioses, Osiris y su mujer, Isis, representados en los cielos por las constelaciones de Orión y de Sirio. ¿Crearon los egipcios estos pequeños conductos a modo de vínculo entre los dioses y la pirámide? Si un conducto llevaba de la cámara del rey a Orión, ¿conduciría otro canal de la cámara de la reina a Sirio? Una cámara robot aportó la prueba. Cuando fue enviada a través de lo que hasta entonces se tomaba por un pozo de ventilación de la cámara de la reina, se encontró el segundo vínculo.
Eran canales a las estrellas. Ayudaban al alma del rey muerto a reunirse con Osiris para convertirse en uno solo y vivir en el reino celestial. Ese parece ser el objeto más lógico y ritual de los conductos. ¿Esos enlaces se encontraban solo en la Gran Pirámide o tenían los egipcios un plan aún más ambicioso? Igual que la Vía Láctea surcaba los cielos, el Nilo surcaba Egipto. Era como si la tierra fuera un reflejo del cielo. ¿Sería esa la clave de otros misterios sin resolver? ¿Por qué están dispuestas las pirámides en ángulos tan extraños entre sí? ¿Por qué era mucho más pequeña la tercera? ¿No sería mucho más profundo el lazo con Orión? Comparando una foto de Orión con la disposición de las pirámides en Gizeh, Robert Bauval descubrió el parecido. No solo las 3 pirámides de Gizeh encajan con el cinturón de Orión, sino que otras pirámides como las de Abu Ruwas y Zawyat al-Aryan parecen sugerir que hubo un tiempo, quizá muy anterior al de la construcción de las pirámides, en que los egipcios quisieron crear un mapa de toda la constelación en la tierra que se extendía debajo de ella. Una teoría muy original, pero que no convence a nadie. Me parece muy bien la idea de que los conductos de las pirámides están orientados hacia la posición de ciertas estrellas del círculo polar y la constelación de Orión y demás. Es razonable y no veo por qué los egipcios no lo habrían considerado importante. Pero la idea de que hasta las propias pirámides son una representación de la constelación de Orión y de que la geografía de Egipto tiene una base en cierto modo astronómica, bueno, pues llegados a ese punto, me parece que la teoría empieza a alejarse demasiado de los hechos en los que se basa. Washington D.C., capital de los Estados Unidos y ciudad cuajada de monumentos, diseñada por el francés Pierre-Charles d'Enfant. Sobre el hemisferio norte se encuentra la constelación del Cisne, que contiene algunas de las estrellas más brillantes del cielo. Si se calcula su posición en el día de la independencia, los resultados son sorprendentes. Cada una de las grandes estrellas tiene su correspondencia exacta en la ciudad. La Casa Blanca refleja la estrella más brillante de la constelación, y también aparecen las estatuas de los presidentes Jefferson, Roosevelt, Lincoln y Washington. Lincoln además predice su propio destino, pues en la mañana del 15 de julio de 1865, en que fue asesinado, su mirada hacia el este apuntaba a Plutón, antiguo dios griego de la muerte. El monumento de Washington no es solo el reflejo terrestre de las estrellas. Si se multiplica su altura por el número de presidentes de la historia americana, el total es la velocidad de la luz. ¿Incorporó l'Enfant esas alineaciones y referencias celestes en su plano de Washington D.C.? No. La constelación que Washington parece reflejar es una de las 31 visibles en el cielo septentrional. Y esas constelaciones en sí son arbitrarias. El cielo es un conjunto de puntos en perpetuo movimiento, y cada cultura ha unido esos puntos en constelaciones a su modo. La trascendencia matemática del monumento de Washington es fácil de obtener. Midamos cualquier cosa, multipliquémosla por un número adecuado y es casi inevitable que el resultado sea alguna medida importante de la Tierra, el espacio o el tiempo. Las coincidencias son fáciles de inventar. Teotihuacán en México es la ciudad del misterio. Sus constructores han sido olvidados y se desconoce cuál era su propósito. Pero el alineamiento de los monumentos no puede ser ignorado. Toda la ciudad obedece a una intención definida.
El acceso principal a la ciudad, la Avenida de los Muertos, es un eje norte-sur que cruza perpendicularmente una avenida este-oeste y divide la ciudad en 4 sectores. Son los 4 sectores del universo, y el pueblo mesoamericano concebía los templos, las cimas de los templos y el cielo como el nivel superior, y el mundo de debajo como nivel inferior. Así que es un modelo del cosmos. ¿Por qué llegó el pueblo de Teotihuacán al extremo de crear una ciudad perfectamente posicionada? Las similitudes de alineaciones entre culturas europeas, egipcias y mesoamericanas han inducido teorías de una civilización anterior no descubierta que difundió sus conocimientos por todo el mundo. ¿Cómo explicar si no la construcción de pirámides en 2 puntas del mundo? ¿Y la presencia de jeroglíficos en México y en Egipto sin lazos culturales aparentes? Ocurre en todo el mundo, porque es una forma muy sensata de construir un monumento, más ancho en su base y más estrecho en su cima. Es una construcción de piedra o ladrillo muy estable, y no encuentro especialmente sorprendente que reaparezca con diversas formas. Si se encontrara algo que de verdad se pareciera a un complejo de pirámides en otro punto del mundo, es decir, una pirámide con un templo mortuario, un terraplén, un templo en el valle y estatuas del tipo egipcio, ya sería más interesante, pero la forma básica de la pirámide en sí no hay razón para que no se dé en cada país del mundo. La traducción de los jeroglíficos ha demostrado que el tiempo y las efemérides eran cruciales para las culturas mesoamericanas. Estos círculos de piedras aparecen por todo Teotihuacán, un antiguo rito de adoración a un ser extraterrestre o un sencillo reloj. Como tenemos relojes y como pasamos por ciertas calles en nuestra vida cotidiana, estamos totalmente estructurados por los conceptos de espacio y tiempo. La gente de Teotihuacán también tuvo que crear los símbolos materiales de esa división del espacio y el tiempo. Y lo hicieron a través de los edificios relacionados con la religión. Porque la religión era su visión del mundo. Igual que para nosotros lo es ahora la visión científica, aunque antes teníamos visiones del mundo religiosas y la religión lo era todo. Sin una tecnología moderna que explicara los ciclos climáticos y los fenómenos naturales, el único recurso del hombre antiguo consistía en rezar a los antepasados o a los dioses pidiendo protección. En Egipto el Nilo era sagrado, era la fuerza vital que hacía crecer las cosechas. En Europa los solsticios marcaban el cambio de las estaciones para la agricultura, y en Teotihuacán la inspiración eran los volcanes. Durante los últimos siglos antes de Cristo, las erupciones volcánicas obligaron a las civilizaciones de la parte sur del Golfo de México a desplazarse hacia el norte y levantar una nueva ciudad, Teotihuacán. Temiendo nuevas erupciones, la gente levantó la pirámide del Sol para apaciguar a los dioses y simbolizar la fertilidad. A su lado la pirámide de la Luna, unidas ambas por la calle de los Muertos. Vieron brotar de las montañas un fuego que dejó estériles sus tierras, así que erigieron un monumento de apaciguamiento y de fertilidad. La pirámide de la Luna está centrada respecto a ese enorme volcán. Como ven, es una diminuta réplica del volcán. Pero si imaginan recorrer la calle de los Muertos hacia el norte, cuando se encuentran en la Plaza de la Luna, se convierte en la montaña sagrada. Así se produce esta transición entre el escenario natural y el cultural. Las pirámides de Teotihuacán reflejan las montañas circundantes no solo como símbolo religioso, sino también con fines prácticos. El área sufre muchos terremotos. Al copiar la forma natural del entorno, quizá los monumentos de la ciudad también sobrevivan. El plan funcionó.
Durante 3000 años Teotihuacán ha resistido la actividad sísmica. Vivimos encerrados en grandes ciudades y hemos perdido la sensibilidad hacia la naturaleza. ¿Cómo explicar las misteriosas formas grabadas en la pampa de Nazca que no se han podido ver hasta el siglo XX volando en avión? En los años 60, Erich von Däniken aseguró que estas líneas eran nada menos que pistas de aterrizaje para naves espaciales. Otros apuntaron que fueron creadas para verlas desde globos primitivos. ¿Continuará el enigma? La idea de que algo como las líneas de Nazca son pistas de aterrizaje de antiguas naves espaciales es tan mala, tan equivocada y tan contraria a lo que sabemos que resulta criminal, un delito intelectual. Las líneas datan del año 400 a.C. y la tradición se mantuvo durante otros 1000 años. No sabemos quiénes fueron los primeros moradores de estas grandes llanuras, ni sus motivos para trazar estas grandes líneas y formas de animales visibles solamente desde el cielo. ¿Esperaban enviar mensajes a observadores desconocidos o se trataba de un gran calendario cósmico? La investigación reciente de los secretos de Nazca ha avanzado gracias a un descubrimiento casual lejos de allí, en los Andes. Los científicos descubrieron que las muestras del suelo indican una gran sequía que azotó la región durante más de 40 años. ¿Qué supuso eso para Nazca? La relación entre el pueblo de Nazca y el agua era sencilla. Sin agua, no hay vida. Si faltaba el agua en las montañas y no bajaba a los ríos y a los acuíferos subterráneos, se perdían las cosechas y la sociedad estaba abocada a una muerte inexorable. Los investigadores observaron que las líneas convergían en las colinas, ríos simbólicos por los cuales podría correr el agua. El trazado de líneas empezó pronto en Nazca, pero su proliferación tuvo lugar como por casualidad durante la gran sequía en el siglo VI. Una posible explicación de estas líneas, pero ¿qué hay de las formas animales grabadas en las llanuras? ¿Qué representan estas imágenes? Durante muchos años se creyó que los nativos locales no conocían estos animales, la araña del Amazonas, la orca asesina. Eso alimentó la teoría de una intervención alienígena. Pero la investigación demuestra que la orca asesina frecuenta las playas noroccidentales de Sudamérica. Y los demás animales pudieron conocerlos por su contacto con otras culturas. Fragmentos de cerámica usada en el comercio presentan dibujos similares. Pero ¿cuándo y por qué se grabaron estos dibujos? Una vez más, la respuesta está en la cerámica. La mayor parte de las piezas con animales datan de los últimos años de la civilización Nazca y la gran sequía. Los nazcas siempre recorrieron las líneas en procesión ritual para propiciar las lluvias. Desesperados, ahora se volvían hacia los animales, pensando que los dioses, viendo sus grandes llamamientos escritos en el polvo, se apiadarían y llorarían, devolviendo el agua y la vida a las pampas. Con ello se aclara el enigma mundial de la vida antigua. Sus monumentos no son obra de extraterrestres o atlantes, sino que reflejan el mundo que conocieron, la lucha por la supervivencia, la vida y la muerte y los secretos del medio ambiente. Buena parte de lo que la gente pensaba estaba relacionado con el clima.
el curso de las estaciones, la llegada de las inundaciones anuales que renovaban la fertilidad del suelo a orillas del Nilo. Así que está clarísimo que la propia religión surge de ese sentimiento de exposición a los caprichos del clima y de las aguas. Era gente llena de energía, de inventiva. Iba a decir gente ignorante, ignorante de las causas científicas, sí, pues no sabían qué originaba una tormenta eléctrica o a qué se debían las sequías. Así que erigían esos monumentos en parte, presumiblemente, para suplicar a los poderes de la naturaleza que intervinieran, que los salvaran, o a veces para aplacar esos poderes y asegurarse de que sus vidas se mantuvieran estables. No creo que necesitemos una Atlántida perdida. Lo que necesitamos es respeto por nuestros ancestros. A 1500 kilómetros de las pirámides de Gizeh se encuentra el gran templo de Karnak, mucho más sagrado que cualquier pirámide para los antiguos egipcios. Era un lazo directo con los dioses, donde cada mañana se repetían los mitos más sagrados de la creación para evitar que el mundo regresara al caos. Una ciudad virtual que daba trabajo a 80.000 personas. Las puertas del templo son las mayores del mundo. El templo era un modelo del universo, alineado con precisión para los rituales religiosos, pero también construido para subrayar el misterio y la espectacularidad, combinando una arquitectura asombrosa, juegos de luces, la acritud del incienso y música ritual perturbadora para transformar la realidad cotidiana en un mundo de espíritus. La presencia de una antigua astronomía que encontramos en tantos sitios no consistía en observatorios astronómicos científicos, sino en espectáculos de luz, teatros cósmicos donde se representaban tremendos factores mitológicos y cosmológicos para que los percibiera el vulgo. Así, la gran sombra de una piedra erguida o de un obelisco puede señalar algún otro elemento en otra parte del templo, por ejemplo. O los rayos solares pueden revelar imágenes representadas en la roca, una detrás de otra. Conocemos sitios que datan de hace miles de años, donde estos efectos siguen funcionando. ¿Tenían estos alineamientos tanto efecto escénico como significado espiritual? En Stonehenge, cuando empieza la gran ceremonia del solsticio de verano, la luz del amanecer incide en la piedra central, con un efecto místico. Al otro lado del mundo, en Mesoamérica, luces y sombras creadas por el perfil de la piedra en ciertos ángulos crean una enorme serpiente en la pirámide de Chichén Itzá. ¿Tenían las antiguas culturas una mayor comprensión del medio ambiente? ¿La empleaban con fines místicos? Los egipcios apreciaban el granito, que acarreaban desde las lejanas canteras de Asuán y lo utilizaban para revestir las cámaras funerarias de las pirámides. Una curiosidad de Stonehenge es la presencia de las llamadas piedras azules en los grandes dinteles de piedra granítica. En China, el primer emperador revistió su cuerpo de jade, creyendo que sería una fuerza de vida. Para los incas, la piedra era algo más que un material de construcción, era objeto de adoración, su única protección contra los elementos. Las culturas antiguas identificaban las propiedades especiales de las piedras. ¿Usaron este conocimiento para potenciar la experiencia religiosa? En 1987 se inició la investigación en las piedras de Rollright, en el sur de Inglaterra, para ver si esas rocas en concreto tenían alguna propiedad particular. Descubrimos que en algunos emplazamientos se daban niveles de energía geofísica insólitamente altos.
Por ejemplo, una radiación ambiente, una radioactividad superior a lo normal. He medido los niveles de radiación de la cámara funeraria del rey, por ejemplo, dentro de la Gran Pirámide, y son idénticos a los de una piedra de dolmen del 3000 a.C. en las Islas Británicas. ¿Y esto tiene importancia? Bien, pues tenemos alguna evidencia de que puede inducir a ciertos estados mentales. Durante 1000 años el oráculo de Delfos se mantuvo como una fuente de visiones e inspiración divina. En los meses de verano, una sacerdotisa bajaba a las cuevas naturales debajo del templo y tras absorber los vapores divinos emitía profecías y augurios. ¿Era algo más que un mito? Hace poco se han descubierto fallas en la corteza terrestre justo debajo de Delfos. En los veranos cálidos por ahí emanan gases como el etileno y el etano, conocidos por sus suaves efectos narcóticos. ¿Son esos gases los vapores divinos de la leyenda? La gente que visita sitios como Delfos dice, ¡qué maravilla de sitio! Pero no analiza por qué le ha afectado tan hondamente. Pero esos lugares hechizantes se perfilan al borde de un acantilado, rodeados de maleza, envueltos en extraños ecos o el silbido del viento, atraen las tormentas eléctricas, ante ellos se abre la inmensidad. No se trata de la obra de extraterrestres o alienígenas, pero la visión del mundo que esa gente tenía es tan distinta de la nuestra que para el caso es lo mismo. Stonehenge. Otro equipo de expertos intenta descubrir los secretos de las antiguas técnicas de construcción. La fascinación perdura. Poco a poco se van resolviendo más enigmas tecnológicos de las culturas antiguas, pero estas vistas siguen siendo una fuente de intriga para cada generación. ¿Residirá el misterio en el propio entorno? ¿En las propiedades de la roca? ¿En el impacto del paisaje? ¿Tenían nuestros antepasados unos conocimientos que ahora se han perdido? ¿Por qué nos siguen atrayendo estos edificios y los seguimos sintiendo como sagrados? La emoción que suscitan sigue siendo su mayor misterio. ¿Tenían las civilizaciones antiguas el poder de potenciar esa emoción? En ese caso, ¿podremos algún día redescubrir el secreto?